Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un día más estoy aquí entre ustedes. Yo soy su hermana Mari Ortiz y yo quiero compartir con ustedes, pues, algo, mis hermanos, que el Señor, pues, cada día, ¿verdad? Él es bueno y Él sigue hablando y pues Él nos da de sus enseñanzas, mis hermanos, para compartir con el pueblo. Y yo quiero hoy comenzar pues primero leyendo un poquito de su palabra, dos versículos de su palabra, que nos dice en Proverbios 3, del 11 y 12, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice así de esta manera, dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Aleluya, bendito sea mi Señor Jesucristo. En esta hora yo le alabo y le doy la honra y la gloria, le doy adoración y le doy muchas gracias porque Él es bueno y porque Él sigue hablando, porque es bueno y no quiere que su pueblo se pierda, no quiere que perezca, quiere que su pueblo proceda a un arrepentimiento, y yo le doy muchas gracias y también le pido perdón porque hace ya días que me ha dado esto y hasta hoy lo comparto, y yo le ruego al pueblo que se quede a escuchar este mensaje que el Señor tiene hoy para su pueblo, en el nombre del Señor. Y hago muy pequeñita la oración, mis amados hermanos, porque pues yo no se las quiero hacer muy largas. Ya le oré al Señor, y yo quiero compartirles, mis hermanos, pues han sido ya como 2, 3 pequeñitas revelaciones, pero quiero comenzar pues diciéndoles a ustedes cómo han sido. Y yo las tengo aquí, mis hermanos, en un cuadernito anotadas, las revelaciones que el Señor, pues Él cada día, ¿verdad? Él nos regala. Si nosotros estamos ahí con Él, mis hermanos, orándole al Señor en ayuno, en oración, Él nos va mostrando lo que Él quiere, mis hermanos, para su pueblo. Y yo quiero compartirles la que me regaló, mis hermanos, sobre un tema que yo le decía al Señor: ay, esta es muy complicada para mí, no sé cómo explicarla, pero bueno, pues que sea el Señor, ¿verdad? Y yo quiero decirles, mis hermanos, que el 28 de febrero de este año 2023, Él me regalaba, mis hermanos, en una revelación, que estoy, mis hermanos, el pastor de la iglesia me dice que yo voy a predicar. Yo les comento primero las revelaciones, porque yo así lo hago siempre me las enseña y yo se las comparto, y de otra manera pues no lo hago, ¿verdad? Yo no agarro nada más la palabra así, sino es por lo que Él me revela. Y pues Él me enseñaba, mis hermanos, el día 20 de febrero, que yo estaba sentada, mis hermanos, como en una placita donde hay muchos árboles, pero era de noche y yo tenía una persona que estaba recargada a un lado mío, así con su cabeza. Entonces yo volteaba hacia el cielo y yo miraba, mis hermanos, que algo iba a salir de entre las nubes, algo rojito se miraba ahí. Entonces sale como una puntita así, y me decía la persona: ¿qué es lo que miras tanto hacia el cielo? Yo le decía: es que algo va a salir de ese lugar, del cielo, algo va a salir. Cuando miro que sale, como si fuera la puntita de un cometa, mis hermanos, pero esa lucecita se paseaba
por detrás de nosotras y me hacía sentir así como mucho, como escalofríos, ¿verdad? Pero era la presencia del Señor. Entonces, cada vez que él pasaba, pues nos estremecíamos y yo entonces escucho una voz fuerte, fuerte, que decía, ¿verdad? Venía de allá del cielo. Decía, sean santos, porque Él es santo. Aleluya, mis hermanos, y esto era todo lo que él enseñaba en esa revelación y no la había compartido porque él sigue enseñando, mis hermanos, que quiere la santidad en su pueblo, quiere que seamos santos porque él es santo, el Señor. Y entonces ese día 28, como ahorita se los decía, el día 28 también me regalaba otra, donde el pastor de la iglesia me decía que yo tenía que predicar. Y yo le decía, no sé, hermano, yo no sé de qué voy a hablar, déjeme ver qué tema hablo. Entonces yo decía, está bien, yo voy a hablar y voy a preguntarles al pueblo si saben, si creen que va a haber arrebatamiento de la iglesia. Eso era lo que yo pensaba. Pero entonces me afané en otras cosas, mis hermanos, un joven me ganó la predicación, él predicó. Entonces yo escuchaba una hermana que decía, ah, no, mi hijo no es un bastardo. Y yo le decía, ¿y por qué usted dice eso? Dijo, porque mira lo que ha predicado el joven, ¿verdad? Y solamente el Señor lo que me enseñaba era una hoja donde decía, Abel o bastardos. Y era todo lo que él decía en esa revelación, Abel o bastardos. Entonces yo le decía, ah, Señor, pero ¿cómo hago esto que tú me estás enseñando? O sea, ¿de qué se trata? Abel, pues es alguien que te ofreció a ti un sacrificio que a ti te agradó. Pero ahí hay otro personaje, ¿verdad? Que sabemos bien que es Caín, que mató a su hermano Abel. Y yo le decía, pero tú estás hablando de bastardos, porque los bastardos pues son los que no son tus hijos. Y así mis hermanos he estado entre estos pensamientos de decir, pero, o sea, se refiere a lo mismo, mis hermanos, a qué él está pidiendo, busca la santidad en su pueblo, que ya está faltando mucho, mis hermanos, la santidad, la estamos dejando a un lado. Y él viene, mis hermanos, sabemos que él viene por un pueblo que esté viviendo en santidad. Y nos dice en su palabra, mis hermanos, en Génesis 4, que nos dice así, dice en el nombre del Señor, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, mis hermanos, yo meditaba en esto y yo les decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es esto? ¿No? Si también Caín le trajo de lo mejor de la ofrenda al Señor, pero pues nos habla, mis hermanos, de que Abel, él conoce los corazones, ¿verdad? Y él sabe que pues él hizo lo bueno, mis hermanos. Y él hizo cosas, mis hermanos, buenas que le agradaban al Señor, ¿verdad? Entonces yo eso le preguntaba al Señor, pero ¿de qué estás hablando, Señor? Entonces miren, mis hermanos, cómo nos va lo mismo de la santidad, porque pues yo la escudriñaba en lenguaje actual donde nos dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y el Señor nos está observando, mis hermanos, cada día. Él nos enseña cada día, mis hermanos, que debemos
pues de estar en santidad, mis hermanos. Él nos prueba, Él nos mira, ¿verdad? Nos mira en el corazón lo que hay en cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay de pecado, que nosotros a veces creemos que nadie nos está viendo hacer aquel pecado, ¿verdad? Porque cerramos la puerta y decimos, nadie nos mira aquí, pero el Señor está viendo todo, y por eso le estaba diciendo, mira, fíjese cómo se lo dice a Caín. ¿Por qué estás tan triste y enojado? Porque a veces, mis hermanos, cuando todavía hay algo de temor en nosotros, pues eso nos empieza a estorbar, ¿verdad? Y a veces nos vamos alejando más del Señor en vez de arrodillarnos y pedirle al Señor que nos perdone y que sea Él el que nos ayude y nos libre de todo ese pecado, que no nos deje caer en tentación. Porque ahorita, mis hermanos, todavía hay tiempo de que nosotros pidamos perdón al Señor. Entonces yo le decía, sí, pero tú estás hablando de los bastardos. ¿Y cuáles son esos bastardos? Pues son aquellos que realmente a lo mejor no tienen castigo porque no son sus hijos, ¿verdad? Que hacen lo que quieren y viven en el mundo como si nada pasara, mis hermanos. Pero pues el Señor es bueno y el Señor sigue hablando. Y anoche que escudriñaba yo su palabra, ¿verdad? Nos dice ahí en Corintios, en Proverbios, donde nos dice su palabra el Señor, dice, y bueno, se las comparto un poquito, como nos lo dice aquí en lenguaje actual, mis hermanos, que él dice el Señor. Mire cómo lo dice de esta manera. Nos lo dice desde el 24. Dice, yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Serán como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad, por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Bendito Dios, mis hermanos. Entonces era lo que yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué nos dices estas palabras así tan duras, verdad? O bastardos, porque somos bastardos, mis hermanos, porque tal vez viene castigo grande, mis hermanos, para todos ese pueblo desobediente y rebelde, que el Señor está diciendo, miren, hasta les hago señas, les mando una persona, les mando otra, que les diga que se vuelvan ya a la santidad, porque Él está por mandar sus juicios. Y hace tiempo que lo ha estado diciendo, vienen juicios grandes donde va a morir mucho pueblo, y el Señor ha sido bueno, mis hermanos, como aquí nos lo dice su palabra. Mire cómo lo dice. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? De la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Sí, mis hermanos, como lo dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, mis hermanos, si nosotros nos estamos portando mal, si estamos viviendo en pecado y hacemos lo malo delante de Él, entonces Él nos tiene que castigar de alguna manera, y sabemos que Él es bueno, mis hermanos, y Él tiene que corregirnos de alguna manera. Y nos dice en Hebreos 11, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aleluya, mis hermanos. Entonces esto era lo que el Señor estaba diciendo. Yo le decía, Señor, pero, Señor, ¿de qué hablas? O sea, ¿de qué? Si yo te preguntaba yo te preguntaba cuando tú me diste la revelación de que va a haber castigo para todos, porque pues todos hacemos lo malo, ¿no? Nos lo dice su palabra, mis hermanos, en Romanos 3:9, dice, no hay justo ni aun uno. No hay, mis hermanos, dice, porque todos hacen lo malo, todos se desviaron,
todos se hicieron inútiles. Y mis hermanos, esto habla de que pues viene castigo para muchos, porque pues a veces no queremos, ¿verdad? Pero es necesario para poder estar con el Señor. Y hay muchas cosas, mis hermanos, que nos habla sobre Abel. En el capítulo de Primera de Juan también nos dice ahí, dice que, por ejemplo, Caín ofreció, mis hermanos, ofreció al Señor o sea, nos lo dice aquí, se las leo para no estárselas contando yo así con mi boca, que dice que él ofreció, ¿por qué lo mató? Dice, ¿por qué mató a Abel? ¿Él por qué lo mató? Abel a Caín. Dice, porque sus obras eran malas, porque él era, mis hermanos, pues él era envidioso, ¿no? Y sabemos que todo esto viene así a ser porque el Señor nos conoce a todos, mis hermanos. Sí, dice aquí en el versículo 10 de Primera de Juan 3, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habías oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor habla, que quiere que nosotros nos amemos, que dejemos de estar en el pecado. Todo esto, mis hermanos, viene a contarnos para que el Señor pues nos lleve un día con Él, mis hermanos, estemos en su presencia. Pero ¿qué nos estaba hablando de la segunda pregunta? ¿O son bastardos? Bastardos, aquel es el que no va a recibir ninguna corrección del Señor, que sigue viviendo en el mundo, pero no pasa nada. No pasa nada, para él sigue igual. Entonces, mis hermanos, yo decía, es como el hijo pródigo, ¿verdad, Señor? El hijo pródigo. Él se fue y malgastó todo lo que era su herencia y todo eso, mis hermanos, hasta que al final él se quedó, pues ya no tenía ni qué comer, ya andaba como, pues ahí no, mis hermanos, recogiendo él quería hasta de lo que los cerdos comían, ¿verdad? Porque él ya no tenía nada. Y eso es necesario que es lo que el Señor está advirtiendo todavía, que eso va a pasar en algún momento. Y decía yo, sí, mi Señor, eso tú lo vas a mandar otra vez, porque nosotros ya somos muy faltos delante de ti. Y como tú dices en tu palabra, nos haces señas, pero la gente sigue todavía en pecado, como si nada pasara en este mundo. Y yo meditaba en una palabra que nos dice aquí en segunda de Samuel 14:14, que nos dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y nos sigue hablando, mis hermanos, nos sigue hablando que dejemos de hacer lo mismo, lo malo delante de Él, porque pues dice que Él nos habla, ¿verdad? Como aquí dice, Él no nos quita la vida. No, todavía nos manda a advertir de que nos volvamos a Él, que corrijamos nuestra vida, nos volvamos a la santidad, que no estemos más envidiando al hermano o que no dejemos de amarlo. No, mis hermanos, el Señor quiere unión, quiere comunión unos con otros, y todo eso, mis hermanos, es lo que Él está hablando de todo esto. Y hace unos días, mis hermanos, Él me regalaba otra revelación así cortita, donde me enseñaba dos placas, mis hermanos, que una significa el título que le pusieron a Él en la cruz, donde pues dice ahí, ¿verdad? Nos dice en Lucas, mis hermanos, yo la anoté en Lucas, porque Él dice aquí, dice, había así con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Este era el título que había en una placa, pero la otra estaba en blanco. Entonces yo le decía, Señor, ¿y por qué la otra está en blanco? Y pues él me enseñaba, ¿no? Porque estaba
o sea, ¿por qué estaba en blanco esa placa? Y yo sola le decía, será porque también eres el rey de los gentiles y nosotros somos los gentiles, pero también estamos ya azotándote como te azotó tu pueblo Israel, que ellos mismos fueron los que te crucificaron, ¿verdad? Con todo lo que hacían en contra tuya, que él diciendo que él es el Salvador del mundo y muchas cosas hablaba el Señor, hermanos. Él es el Salvador y toda la gente se volvía a los ídolos, adoraba a los becerros, toda clase de mal hacían y el Señor observaba todo. Entonces por eso Él los desechó y ahora viene a hacer lo mismo, mis hermanos, porque yo le decía al Señor, Señor, y eso, si tú me dices que eso, de eso se trata, entonces dame otra enseñanza para yo compartirla con el pueblo. Entonces Él me decía solamente así en el sueño, Él me decía, que Él está, mis hermanos, preparándonos para el sepulcro. Y decía, para el sepulcro, o sea, para la muerte Él se está, como otra vez nos está preparando para lo mismo, ¿verdad? Pero por eso está invitando al pueblo para que se vuelva en santidad antes de que eso suceda. Porque cuando ya venga la muerte, mis hermanos, sabemos que si morimos en el Señor, pues vamos a estar con Él, ¿verdad? Porque viene mucha muerte, el Señor está advirtiendo. Vienen desastres, a lo mejor viene temblores, aquí terremotos a toda la tierra, como lo han estado ya diciendo. Vienen pandemias, mis hermanos, pero si nosotros morimos creyendo en el Señor y santificándonos, luchando, mis hermanos, porque nos dice su palabra ahí en Primera de Juan. Sí, nosotros todos somos faltos delante de Él y nos dice ahí, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en el 2:21 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bendito Dios, mis hermanos, pero yo le digo, Señor, pero si nos agarras desprevenidos y que no estemos viviendo en santidad, que estemos jugando todavía y no nos estemos arrepintiendo de lo falto y los pecados que nosotros cometemos día con día, entonces tú nos vas a dejar aquí. Y pues, mis hermanos, aquí nos dice su palabra que nosotros tenemos que estar bien vestidos, mis hermanos, para esa boda, ¿verdad? Porque ya ven cómo dice su palabra, que él invitó a mucho pueblo, a muchos que, pues, para las bodas, pero había uno que no estaba bien vestido de boda. Y él le dijo, ¿cómo estás aquí si no estás vestido de boda? Entonces, mis hermanos, pues Él nos sigue invitando para que nos vistamos bien para la boda, que pronto a lo mejor viene Él en su arrebatamiento, pero solamente se va a llevar a aquel que de verdad esté santificándose en Él, para Él, mis hermanos, y que estemos bien en comunión con Él, que nos amemos unos a otros y nos ayudemos unos a otros, porque Él así en revelaciones me da un poquito, mis hermanos, a Él sea la gloria. Yo le agradezco mucho al Señor, pero me decía, ya has diezmado la menta, el anís, el comino. O sea, ¿y qué me está diciendo? Pero ¿qué hacemos con lo demás, mis hermanos? Él quiere que ayudemos a aquel necesitado, aquel que pues padece, mis hermanos, necesidad. Ese es el modo en que Dios está buscando el amor, que nos amemos unos a otros y pues es todo, mis hermanos, todo junto. Por eso, pues Él dice, ¿verdad? Es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Todo va agarrado, mis hermanos, de la mano del Señor. Y pues Él nos habla de todo esto, mis hermanos. Por eso yo, pues quería hacer este video, mis hermanos, y yo no sé por qué. Yo no sé por qué no podía hacerlo, lo intentaba y lo intentaba, pero no podía, es como si el enemigo se estuviera oponiendo, mis hermanos, porque pues por ahí alguien me comentó, ¿verdad? No debo de hacer esto, mis hermanos, pero pues yo no entiendo por qué si el Señor, Él nos da la revelación para que la compartamos, porque Él dice en su palabra, que si Jehová hablare, pues nosotros debemos hablar, hermanos, porque si no hablamos, entonces Él nos va a quitar lo que Él nos da. Él dice, retén
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si yo no retengo aquello que Él me está dando, si no lo hablo, pues el Señor me lo va a quitar. También me lo mostró en revelación que Él me lo puede quitar, porque me revelaba donde yo voy a comenzar el culto en la alabanza y pues yo no sé ni qué decir, no sé porque no tengo ni palabra, no me sale palabra. Entonces tengo una alabanza que voy a cantar y otra persona me la gana. Yo le decía, sí, Señor, porque estoy siendo desobediente a lo que tú me estás enseñando. Por eso yo también, hermanos, le pido por ese pueblo que el Señor nos regala cosas para compartir con el pueblo. Pues que lo hablemos, mis hermanos, aunque el enemigo se enoje o no quiera callarnos, tenemos que seguir luchando, mis hermanos, avanzando y hablando lo que el Señor nos enseña. Y pues yo sé que lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar, porque pues no todos quieren, hermanos. Yo a veces miro los videos que suben mis hermanas y pues casi nadie los quiere ver, como que a nadie le interesa, mis hermanos, pero el Señor es bueno y Él sigue hablando y Él está observando, mis hermanos, a ver quién es aquel que quiere servirle al Señor y quién no, mis hermanos, quién se aparta del pecado o quién quiere seguir en Él. Por eso yo le ruego al Señor por ese pueblo, mis hermanos, que se volvió a las fábulas, que se vuelvan a las sendas antiguas, que le preguntemos al Señor cómo vamos caminando, porque Él viene pronto, mis hermanos, y viene castigo para los rebeldes, o si no, nos deja sin castigos, es como Él dijo, o son bastardos, bastardos vamos a quedar separados de Él, y a lo mejor primero pues nos tiene que hacer sufrir, es como se los acabo de leer en Proverbios, que dice cuando llegue la tribulación me buscarán y no los voy a escuchar. Sí, aunque dice en otra parte, aunque ayunen y oren, yo no lo voy a escuchar, porque ustedes siguen en su idolatría, ¿verdad? Siguen en la idolatría cuando Él es nuestro único Dios, mis hermanos, Él es nuestro único Dios, el Salvador del mundo, dice su palabra, en ningún otro hay salvación, y Él nos está pidiendo, mis hermanos, que nos santifiquemos, porque esas eran unas palabras bien bonitas, mis hermanos, las oía yo fuerte, fuerte, que decía, sean santos, porque Él es santo. Ah, Señor, sí, Señor, tú eres santo. Y mis hermanos, un día vamos a estar como, pues como ese, ¿verdad? Ese que estaba ahí a su lado, los dos malhechores, uno todavía le decía que todavía lo insultaba porque le decía, pues tú diciendo que eres Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero mis hermanos, así vamos a estar en aquel tiempo cuando uno quiera todavía, ¿verdad? Todavía que nos llegue el castigo, entonces pues nos vamos a lamentar y todavía lo vamos a insultar, pero va a ser por nuestra culpa, mis hermanos, porque Él sigue invitando, como les decía a sus discípulos, oren, oren para que no entren en tentación, oren por todo lo que viene, pero ellos se seguían quedando dormidos. Y Pedro, mis hermanos, que también él dijo, no, yo voy a ir contigo a la cárcel o a la muerte, yo moriré contigo, pero después, cuando miró todo lo que venía, ¿qué hizo? Se volvió a ellos, comía con los alguaciles, se calentaba con ellos para que no dijeran que era de ellos, porque viene todo ese sufrimiento para su pueblo. A veces nosotros creemos que no, ¿verdad? Que ya pronto pues va a ser el arrebatamiento y él sigue diciendo, no, primero tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros malos actos, porque si seguimos viviendo en el pecado, creyendo que nadie nos ve, a lo mejor otros, pues como dice su palabra, pecan deliberadamente y el Señor sigue invitando a su pueblo para que sean un pueblo diferente, porque Él es un pueblo, Él es un Dios santo y diferente a los demás. No hay nadie como mi Dios y Él, mis hermanos, sigue invitando a que el pueblo idólatra se vuelva solo a Él, aquel que se volvió a las fábulas se vuelva nuevamente a las sendas antiguas, porque aquí nos dice su palabra, mis hermanos, se las comparto poquito en
en Apocalipsis 22, que nos dice en el versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mire, mis hermanos, cómo nos lo dice, quiénes no van a entrar. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Los perros, mis hermanos, son los mutiladores del cuerpo de Cristo que empiezan, ¿verdad?, a enseñar lo falso. Entonces, ahí, esos dice, los perros se quedarán fuera. Y los hechiceros, mis hermanos, los hechiceros, porque ahora más que hechiceros, pues hay mucho satanismo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que dice su palabra, este tiempo, este siglo es de él, ¿verdad? Solamente los hijos de Dios vamos a estar allá, como él dijo, mi reino no es de este mundo, su reino es del cielo, mis hermanos, y pues sus hijos vamos a estar allá con él. Y entonces, mis hermanos, esos no van a estar, él dice que no, ellos no. Y les sigo contando quiénes más. Dice los fornicarios, ¿verdad? Los fornicarios, mis hermanos, no solamente se refiere a aquellas personas que tienen relaciones sin estar pues fuera del matrimonio, no solamente se refiere a eso. Cuando comienza a hablar en Jeremías, mis hermanos, ahí comienza a hablar de los fornicarios que fornican con la palabra, que se vuelven a la idolatría. Eso es fornicar, porque el Señor es nuestro único Dios. Entonces fornicamos con otros dioses que no son Dios, y eso es algo que el Señor abomina, que es abominación, algo que al Señor le da asco, mis hermanos, porque solamente es el único Dios el que nos puede salvar. Entonces, mis hermanos, nos dice, y los fornicarios, los homicidas. Aquí, mis hermanos, los homicidas, ¿verdad? Que no solamente es matar con un arma, no, solamente no, así no, sino que aquel que mata a su hermano, como lo hizo Caín con Abel. Y por eso él nos estaba diciendo eso, que somos Abel, o somos, así como se los comentaba, y los idólatras, mis hermanos, los idólatras, dice, estarán fuera. Todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, mis hermanos, esto nos está diciendo el Señor. Tenemos que huir de estas cosas. Si ustedes, pues escudriñaran la palabra, mis hermanos, yo les digo, en primera de Juan nos habla, dice, huyan de la idolatría, ¿sí? Dice así. Entonces, mis hermanos, pues esto es lo que yo hoy quería compartirles, porque pues no quiero, mis hermanos, que un día el Señor me vaya a demandar esto, y yo les ruego a mi Señor Jesucristo que los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues aquí, mis hermanos, es lo que les estaba leyendo, donde dice que, mire, se las comento un poquito, está chiquito. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, mis hermanos, está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así lo termina diciendo. Guárdense de los ídolos. Guárdense, mis hermanos, porque todo el mundo está lleno de idolatría, y de eso es de lo que el Señor quiere que escapemos. Él lo dice así bien claro. Porque mucha gente, mis hermanos, dice su palabra que el camino de Dios es angosto, y el camino que lleva a la perdición pues es un camino ancho, mis hermanos, y mucho pueblo sigue creyendo que por una imagen, ¿verdad?, por un ídolo va a ser salvo.
pero aquí nos dice que no, estamos equivocados y seguimos creyendo eso. Él es el único Dios y vivir en ese error es vivir pues en pecado, porque Él lo está diciendo. Es lo que más abomina, porque es de lo que más el mundo está lleno, de tanta idolatría, y de eso quiere el Señor, que el pueblo se vuelva a Él solamente antes que sea tarde, porque viene castigo para los rebeldes y los desobedientes. Y yo le ruego a mi Señor Jesucristo que Él bendiga a su pueblo santo, que le alaba y le glorifica, que lo guarde de todo mal del maligno, porque siempre está al acecho, como ahí lo dice su palabra. Si nosotros seguimos jugando y estemos pecando, Señor, el enemigo está listo para acecharnos, así como dice tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta advertencia, Padre. Gracias, mi Señor, y le ruego que nos ayude a vivir en santidad, que nos ayude a guardarnos en santidad, amándonos los unos a los otros. Gracias te doy, Señor. Gracias. Bendice tu pueblo y ábrale su entendimiento, Señor, para que sepan que solo tú viniste a dar tu vida, Señor, por nosotros, y que muy pronto, Señor, vamos a estar allá contigo si nos sabemos guardar. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, te ruego por cada uno de ellos, que tú los bendigas, Señor, por aquel que vaya a escuchar este mensaje. Bendito Dios, porque tú eres bueno y sigues hablando a tu pueblo, tú sigues haciendo señas a tu pueblo para que se vuelva a ti, que dejen de estar jugando, Señor. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos su nombre y le damos la honra y la gloria y la adoración que solo usted merece. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Pues Dios me los bendiga, mis amados hermanos.